Ya que vengo del agotador trabajo con camisa azul mahón, creo que lo ideal será hablar de fascismo, hablar de los resultados de las elecciones italianas y por supuesto me voy a informar a base de Wikipedia, porque paso de hacer el enorme esfuerzo de sacar alguna verdad en limpio de la prensa. Así que voy a ver el artículo, risultati... Ah, esto no es Wikipedia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a añadir Wikipedia. Eso es, elezioni politiche in Italia del 2022. Bien, pero antes quería hacer una pequeña introducción, improvisada, pero improvisada no tanto. Bueno, como he tenido que reiniciar esto, me pide un montón de contraseñas. Me voy a ir al Palazzo della Civiltà Italiana y voy a leer su frontispicio. En italiano, por supuesto, me voy a meter en el artículo. Sí, acabo de llegar del instituto y me acabo de sentar. También es Wikipedia la que me informa de que el palacio, cuyos trabajos comenzaron en julio de 1938, porque estaba proyectado para la Exposición Universal de 1942. También Adolf Hitler tenía pensadas unas elecciones en los 40, pero ni la Exposición Universal en Roma ni las elecciones que pensaba hacer Adolf Hitler fueron lo que ni Mussolini ni Hitler se esperaban. Bueno, pues dice Wikipedia que el palacio asumió la forma de un paralelepípedo de base cuadrada que sobre los cuatro cabeceros o las cuatro, bueno, sí, los frisos tienen en tres líneas en caracteres capitales monumentales romanos esta inscripción sobre los testeros: un pueblo de poetas, de artistas, de héroes, de santos, de pensadores, de científicos, de navegantes, de emigrantes. Que sorprende que se vea el tener emigrantes como un mérito. Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori. Que es una cita de un discurso de Mussolini del 2 de octubre de 1935, un discurso en el que desafiaba las sanciones de la Sociedad de Naciones después de la guerra de Etiopía. Un pueblo de poetas, de artistas, de héroes, me sale una ventana, de santos, de pensadores, de científicos, de navegantes, de emigrantes, sí, desde luego, sigue siéndolo, pero sigue teniendo una clase política del tercer mundo, sigue estando como para que lo incapaciten en lo político. Como ya estuvo incapacitada Italia en muchas otras épocas y estaba dominada por los españoles o por los franceses o por los austríacos. En los últimos tiempos Italia ha sido incapacitada y ha sido gobernada por orden de un consejo de familia, por una especie de interventor o de administrador. Siendo así las cosas, es perfectamente normal que, a pesar de la notable ingobernabilidad que caracterizaba a Italia, hayan decidido encontrar un programa común. Y alguien puede preguntarse, ¿qué hace Berlusconi con la Meloni? Y en esto no se vea un artículo despectivo, es como se dice la Malibran, o la Callas, o la Castafiore. No soy despectivo, sino que tomo un uso que está aceptado en castellano cuando se habla de una diva italiana. Porque claro, a la Meloni le gusta la familia y a
Berlusconi le gusta el bunga bunga. Berlusconi es un liberal y la Meloni es una fascista. Es una fascista que ha tenido sus más y sus menos, porque el que quiera hacerse experto de la noche a la mañana en la política italiana, bueno, pues no sé, puedo desearle buena suerte, pero no lo va a conseguir. Todos los tertulianos tienen que ser expertos en el tema del día, pero la política italiana es demasiado confusa y paradójica, porque por un lado tenemos a Alessandra Mussolini, que se enfada mucho porque Meloni renuncie a la figura de Mussolini, de Benito. Y tampoco renuncia exactamente a la figura de Mussolini. Lo que dice Meloni es que ellos, los que vienen del fascismo, pero han nacido bastante alejados de aquella época, comparten las mismas intenciones que aquellos que lucharon contra el fascismo. Pero no quiere decir que dejen de ser fascistas, sino que comparten el mismo horizonte de expectativas políticas que aquellos que lucharon contra el fascismo. Entonces, Alessandra Mussolini se va porque Meloni es poco fascista. Luego hay también problemas con el antisemitismo, y Meloni es menos antisemita que... bueno, no es antisemita frente a Mussolini, que preserva el antisemitismo, y además Alessandra Mussolini dice aquello de que es mejor ser fascista que Mari. Bueno, en fin. Pero luego Alessandra Mussolini cambia completamente de opinión, adelanta a Meloni por la izquierda, apoya el simpático lugareño, el simpático nativo motorizado, apoya a los homosexuales y las leyes que benefician a los homosexuales, en tanto que Meloni sigue con lo de la familia tradicional. Por un lado, además, Alessandra Mussolini se va con Berlusconi, mientras que Giulio Cesare Mussolini y Rachele Mussolini, pero no la mujer de Mussolini, evidentemente, no la mujer de Mussolini, sino una descendiente, se van con Meloni. Pero al mismo tiempo, o sea, claro, Alessandra Mussolini, al hacerse civilizada, se va con Berlusconi, y sus parientes Caio Giulio Cesare Mussolini, que naturalmente todo el mundo sabe que no se decía Caio, se decía Gallo, pero no sé si eso le iba a gustar, ya que pertenecen a la parte que no apoya las leyes homosexuales, a diferencia de Alessandra Mussolini, que después de decir que es mejor meglio essere fascista que frocho, al final apoya las leyes homosexuales frente a sus parientes que se van con Meloni, que apoyan la familia tradicional. Pero ya digo que en latino se diría Caio, se diría Gallo, pero bueno, en fin, y eso suena un poco gay, pero bueno, Caio Giulio Cesare Mussolini y Rachele Mussolini, pero no la mujer de Mussolini, están con Meloni. Pero es que Meloni fue ministra de Berlusconi. Claro, que le dio un ministerio de juventud en plan Hindenburg con Hitler, que dijo que sea ministro de correos y que me lama el culo cada vez que pegue un sello, porque Hindenburg salía en los sellos, entonces que sea ministro de correos y que me lama el culo. Algo parecido hizo Berlusconi con Meloni, y además era el componente exaltado del gobierno, y muchas veces tuvo que desmentirla Berlusconi, como el PSOE hace con Podemos en España. Pero es que, claro, es que todo esto se va enredando en una maraña. Es que en lo que la desmentía era en cosas como, por ejemplo, el querer hacerle el boicot a Pekín en los Juegos Olímpicos, lo cual es bastante razonable y bastante libertario y bastante liberal, porque Pekín es una dictadura. Pero tocaba a Berlusconi hacer realpolitik. Y todo esto es un follón que, ya lo digo, el que quiera enterarse de la noche a la mañana, pues buena suerte. El caso es que uno aún así se pregunta, en el estado actual de cosas, ¿qué hace Berlusconi con Meloni? ¿Qué puede hacer Berlusconi con Meloni? Porque Berlusconi es un amante de la libertad, su causa es la libertad, en cambio la causa de Meloni es mano dura y nada que se parezca
a la libertad? ¿Qué hace Berlusconi sonriente como la momia de Mao rediviva entre una fascista como es Meloni, que todo el mundo considera que es el triunfo final de Almirante, de Giorgio Almirante, y un nazi como el líder de la Lega Nord, que es el equivalente del partido de Puigdemont y de Torra, de los racistas independentistas catalanes en Italia. Ese nazismo racista, abiertamente, que siempre carga contra los terroni, contra el sur, que se ahogue el sur, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden tener en común? Bueno, pues gracias a Wikipedia y sin necesidad de navegar por muchas noticias, hallo la respuesta. Un programa común enormemente razonable. Luego cada cual tendrá sus cosas de nazi, de liberal, de bunga bunga, de racista o de lo que sea. Pero tienen un programa común que es bastante razonable y que por fin se enfrenta contra la ingobernabilidad italiana y contra esa incapacitación y contra esa clase política que es como un viejo que se mea encima y se caga encima y no sabe ni cómo se llama, que es lo que era la clase política hasta hace muy poco. Una clase política que podía perfectamente ser intervenida e incapacitada por un Consejo de Familia, en este caso de Europa, y ser sustituida por un administrador. La política italiana, por más que los italianos sean un pueblo de navegantes, santos religiosos, además, en el Palacio de la Civilización Italiana se añadían alegorías de lo que eran capaces los italianos. El heroísmo, la música, el artesanado, el genio político, pero vamos, pensamos más en Maquiavelo que en Mussolini o Meloni. El orden social, el trabajo, la agricultura, la filosofía, el comercio, la industria, la arqueología, la astronomía, la historia, el genio inventivo, la arquitectura, el derecho, el primado de la navegación, la escultura, la matemática, el genio del teatro, la química, la imprenta, la medicina, la geografía, la física, el genio de la poesía, la pintura y el genio militar. El genio de la emigración no estaba, a pesar de que estaba en el discurso de Mussolini de una manera muy extraña. No sé, a lo mejor consideraba a los invasores de Etiopía y de Eritrea, de Abisinia, emigrantes, no lo sé. El caso es que por fin, o sea, las cosas están tan mal que han llegado a estar incapacitados, como un viejo que se caga encima y no sabe cómo se llama, están tan mal que por fin alguien, en este caso la derecha, ha encontrado un programa común para trabajar por Italia, un programa demasiado optimista y que no creo que vayan a cumplir, pero que puede ser compartido por alguien como Berlusconi. Y este programa viene aquí, son 15 puntos, 15 puntos. El respeto de las alianzas internacionales, es decir, ser esclavos de Estados Unidos. Bueno, es hecho. Porque, claro, todo el mundo dice, no, es que ahora Putin va a gobernar. Putin financia todo lo que pueda desestabilizar a Europa, financia a la extrema izquierda, a la extrema derecha. Claro, no financia el integrismo islámico porque eso también lo desestabiliza a él, a Putin, pero todo lo que pueda acabar con Europa lo financia, y la extrema derecha por supuesto que la financia, la ve bien, pero se han coaligado para respetar las alianzas internacionales, y eso en el caso de Italia quiere decir ser esclavos de Estados Unidos. Esto es fácil de cumplir. Además, yo creo que esta es de las pocas cosas que ha cumplido Pedro Sánchez de un programa no declarado, pero implícito. El pleno uso de los recursos y las infraestructuras estratégicas nacionales. Esto es muy nacionalista, muy de plan quinquenal, muy proteccionista. Pleno uso. Bueno, pero alguien dirá, esto quiere decir que van a hacer fracking. Que muchos creen que está detrás el fracking de los movimientos sísmicos inusuales en algunas regiones de Italia. Pero bueno, esto se va a matizar por un punto más adelante, o eso creo recordar. Porque me acabo de sentar, esto lo he visto antes de dar un montón de clases. Bueno, en realidad una y una guardia, pero la guardia me aniquila intelectualmente más que la clase. La elección directa del presidente de la República y bueno, esto es fácil de hacer, pero esto es como Aznar, que decía que iba a cambiar el Senado, y luego le preguntaron, bueno, ¿y el Senado qué? Y Aznar dijo, ¿el Senado qué pasa con el Senado?
Al Senado no hay que cambiar nada, decía que lo iba a reformar, al final nada. La plena actuación de la ley del federalismo fiscal. Bueno, sí, vale, esto tiene consecuencias fiscales, pero veremos. Otro punto, la reducción de la presión fiscal. Vamos, que van a bajar los impuestos. En esto todas las derechas pueden estar de acuerdo, aunque si son proteccionistas no sé por dónde saldrán. Claro, echándole la culpa a los migrantes, digamos, ¿no? Los transmigratori de los que habla Mussolini, pero venidos a Italia. Pero eso ya saldrá. Bueno, bajar los impuestos, eso lo ha hecho también el PP en Andalucía, y Vox no puede hacer oposición. Por eso imagino que Olona se habrá musgado y se habrá ido, porque no puede ser protagonista, no puede montar un pollo. Vamos a ver, el sostén de la familia y de la natalidad. Vamos, lo de la familia lo veo bien, pero la natalidad no sé si darán premios o... Bueno, esto es ambiguo porque quiere decir prohibir las leyes que beneficien a los homosexuales, con las que Alessandra Mussolini desde el partido de Berlusconi está de acuerdo, pero ahora con la coalición en la que está Meloni, a lo mejor no sé dónde acabará eso, pero bueno, lo de la natalidad, pueden darse premios, ventajas a las familias numerosas, como en el franquismo, pero espero que el que lleve lo del fomento de la natalidad no sea Berlusconi, se pongan a preñar Bellini. Bueno, el combate contra la inmigración ilegal, o enfrentarse a la inmigración ilegal, lo cual está bien, eso es perfecto, siempre que se haga por medios legales y no como hizo Matteo Salvini, violando las leyes internacionales, negándose a un salvamento marítimo. Que eso no es una actitud política, eso es un crimen internacional. Uno no puede, aunque luego deporte a los inmigrantes, que haga lo que quiera con ellos, pero que los mande a una mina de sal, yo qué sé, pero no puede negarse a rescatar a un barco que se hunde. Lo que hizo Salvini fue un crimen internacional, fue violar el derecho internacional. O sea, está muy bien enfrentarse a la inmigración ilegal, es lo que hay que hacer, pero por medios legales, porque ¿qué sentido tiene enfrentarse a la inmigración ilegal con medios ilegales? Y bueno, este punto añade también la operación Calles Seguras, que imagino que será llenarlo todo de policía, pero en el mismo punto está también algo que ciertamente solo puede hacer la extrema derecha, que es la lucha contra la mafia, porque los únicos partidos que no se han beneficiado de la mafia las únicas fuerzas políticas que no se han beneficiado de la mafia en Italia ha sido el fascismo puro de Mussolini, porque era un régimen totalitario y no podía consentir un estado paralelo como era la mafia, y los comunistas, porque tenían sus propios grupos terroristas, las Brigadas Rojas, etcétera, y estaban naturalmente enfrentados en el poder de facto, en la lucha violenta. Entonces, esta es una empresa que sí que puede estar destinada a los fascistas y a los neofascistas, a acabar con la mafia, porque Mussolini sí que controló a la mafia. Al final la mafia se alió con Estados Unidos, como sabemos, facilitó la invasión de Sicilia, pero bueno, esto sí que es algo sensato que pueden reclamar los fascistas, la lucha contra la mafia. También la lucha contra el terrorismo y el integrismo islámico. Y bueno, aquí acaba este punto que, bueno, muy bien, es de los más sensatos. El desarrollo, otro punto, el desarrollo de la sanidad de proximidad. La actualización de los planes pandémicos, imagino que no sea para crear pandemias, sino para prevenirlas, y la extensión de las prestaciones sanitarias exentas. O sea, bien, esto es la seguridad social y una seguridad social razonable desde el punto de vista territorial, para evitar que en Italia se reproduzcan disparates como lo de la niña muerta en el condado de Treviño, porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y entonces tenía que irse a Burgos porque en el País Vasco no podían atenderla. Bien, sanidad de proximidad, esto está muy bien y tiene desde luego sentido. El corte del cuño fiscal y la reducción del IVA sobre productos energéticos, bien, más bajadas de impuestos, pero esto tiene una repercusión en el medio ambiente, desde luego, pero bueno,
según qué energía se use, pero aquí se trata de una cuestión de incluso de emergencia, porque la luz está disparada en todos los países con la excusa absurda de que Putin cierra el grifo. Pero bueno, eso quizás remonta al primer punto, que es lo de mantener las alianzas estratégicas. La redefinición del sistema de amortización social, la reforma del rédito de ciudadanía y la subida de las pensiones mínimas y de invalidez. Medidas sociales, proteccionistas porque se lucha contra la inmigración ilegal, así que podemos decir medidas nacionalsocialistas, o de un socialismo nacional, o de un socialismo no internacionalista. Bueno, pues sí, lo que uno espera de más del partido fascista y más del partido racista de Salvini que del partido conservador liberal de Berlusconi, pero Berlusconi puede estar de acuerdo con estas medidas, que no dejan de ser conservadoras, que es algo que es también, más que liberales, que también lo es, pero bueno, es conservador liberal, lo cual es casi una contradicción. Además, aquí se detalla muy bien lo que es una fuerza de ultraderecha, lo que es una fuerza conservadora liberal. Berlusconi es conservador liberal, lo cual sin duda tiene bastante de contradicción. La tutela de la promoción del Made in Italy, medida proteccionista, nacionalista, paradójicamente expresada con un anglicismo. Como suele pasar con los nacionalismos, siempre se da una paradoja del turismo y de la agricultura. O sea, el programa básicamente es la España de Franco de los años 60. El franquismo desarrollista. Proteccionista, desarrollista, que vengan las suecas, eso es el programa. Y en esto pueden coincidir, claro, si los medios se mantienen legales, si los racistas de Salvini no violan el derecho internacional, porque entonces pocos turistas vendrían. La salvaguarda del medio ambiente, o sea, esto tiene que ver con lo de los productos energéticos, que no hay vía libre, que no se puede decir ni que ancha es Castilla ni que todo el monte es orégano, porque habrá nuevas fundaciones de producción energética, nuevas instalaciones de producción energética, nuevas instalaciones de producción energética que se entiendan como menos contaminantes. Entre ellas incluyen la energía nuclear, lo cual a muchos parecerá un disparate, a otros les parecerá la pura lógica. Pretenden ser más limpios usando la energía nuclear. No es un disparate del todo, es algo polémico que se puede discutir, pero un disparate fascista no es. Un disparate fascista no es. También mediante un plan mediante el recurso a las plantas nucleares de nueva generación, aclaran, o sea, modernizarán, evitarán un Chernóbil o un Springfield. La salvaguarda de lo agroalimentario, y esto es un punto, sí, eso es. Protección del campo, y otro punto, un plan para la eliminación del precariado del personal docente y la modernización de los edificios escolásticos, escolares y de las residencias universitarias, que yo sé que en Bolonia hay palacios, que son palacios del siglo XVIII, son fantásticos, pero hay aulas donde no se puede enseñar porque se caen trozos del techo. O sea, bien, esto es casi una urgencia, porque lo era cuando yo estudiaba en Bolonia en 2005, 2007, pues, y no creo que haya cambiado mucho. Y por último, la promoción del deporte. Esto también es muy fascista, nos lleva al Foro Itálico, antes Foro Mussolini, de donde, por cierto, en 2015 intentaron quitar la inscripción con el nombre gigante de Mussolini del obelisco. En 2015 lo intentaron quitar, salió que no, y yo creo que va a seguir saliendo que no, se va a mantener. Promoción del deporte y sostenimiento de los entes del sector terciario, o sea, el turismo, Manolo Escobar, Paco Martínez Soria, lo típico. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente qué hace Berlusconi con la Meloni. Están haciendo la España de Franco, y es algo, en comparación con lo que hemos visto en otros momentos de la historia de Italia, bastante razonable.
La España de Franco de los 60 es algo bastante más razonable que la Italia de Mussolini del 42, que era cuando tenía que haberse celebrado la Exposición Universal. Pero esperemos que de esta terna, de esta tríada, pueda más el espíritu libertario, tolerante, incluso de bunga bunga de Berlusconi. En todo caso, el fascismo social, el nacionalismo de la Meloni, pero que no es antisemita ni tiene un culto a la personalidad declarado a Mussolini, aunque sí es fascista y sí es mussoliniana, pero por enfrentarse con Alessandra Mussolini, si hace falta, se decapita o se cuelga de nuevo boca abajo a Mussolini para obtener el poder, pero que en ningún caso esperemos este triunvirato, que en realidad incluye a una mujer, este terceto, este trío, espero que en ningún momento se deje llevar por el nazismo racista de Salvini. Y esperemos que cuando se combata a la inmigración ilegal, se combata por medios legales y no como ha hecho otras veces Salvini.